Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal de Fran Basi, informática básica para todos y para todas. Bien, regresamos de la huerta del verano y vamos a continuar con nuestros vídeos tutoriales de informática básica para todas aquellas personas que estén empezando desde cero y para personas que llevan ya un nivel en medio, digamos, en lo que sería en los cursos de desarrollo web y de informática. Bien, vamos a continuar con la cuarta parte del vídeo tutorial de el diseño web, de la página web ficticia que estábamos creando. Espero que os guste el vídeo, verlo hasta el final, que está muy interesante. Y nada, con ello invitaros también a las personas aquellas que no estén suscritas, suscribirse al canal. Bien, comencemos el vídeo. Bien, pues vamos a continuar con nuestra página web. Bien, nosotros la tenemos guardada, si os acordáis, en cursos web, en la carpeta de proyecto 1. Aquí, para no ir abriendo más carpetas, aquí va a ir guardado todo nuestro proyecto. Hemos abierto lo que sería el Visual Studio Code, que lo tenemos aquí también. Y vamos a continuar en nuestra página web, pues quedó de la siguiente manera. Vamos a abrirlo, adaptamos esto un poquito. No sé si os acordáis que estaba lo que sería el slide o el banner, este estaba un poco más abajo, lo he ajustado. Teníamos nuestro menú con nuestro correo, nuestro logo y nuestros iconos de font a Watson, que ya en un vídeo os expliqué cómo se descargaban lo que eran los iconos. Nuestra barra de menú, la pusimos aquí lo que sería en lo alto del banner para acomodarlo. Hay más menús, claro que sí, se pueden hacer otros tipos de menús o incluso en el programa de CodePen que yo os indiqué. Bien, hemos usado lo que sería Bootstrap, que tenemos nuestro proyecto Bootstrap también colocado. Colocamos estos iconos, estos títulos y estos párrafos para darle un orden bella. Así lo veis, va quedando un poco mejor. Está más ajustado nuestro logo aquí en nuestro banner. Y bien, podríamos continuar. Esta página bien sería la que sería el index. Se le suele decir Hero en los desarrolladores web. Y podríamos aquí hacer más cosas, claro que sí. Podríamos hacer lo que sería un paralab. Añadir esto, lo vamos a minimizar. Esto, si queréis, lo podemos agrandar un poco para que veamos bien por dónde quedó nuestro proyecto. Esto era para dar un poco de lo que se dice, un poco de margen. Bien, esta última sesión le anotamos aquí con la clase servicio 3. Bien, y esta sería servicio 4, que sería ya lo que sería nuestras columnitas. Bien, ahora vamos a abrir aquí lo que sería otra sesión y vamos a abrir vamos a crear un paralab. El paralab, si no sabéis más o menos cómo funcionaría de la siguiente manera, lo podemos buscar aquí, ¿no? Vamos a ir aquí y vamos a poner nuestro W3 School, que ya dijimos en una ocasión que es la Biblia de todo desarrollador web. Y aquí tenemos todo relacionado con HTML, CSS. Tendréis que ir a lo que sería How To, que sería mucho más o más. Venéis hacia abajo. Aquí viene un sinfín de cosas, de imágenes, background, botones, de todo. Y lo que sería el paralab lo vais a encontrar por aquí. Diréis, ¿cómo lo he encontrado? Bueno, pues bicheando, como yo digo, vais encontrando aquí de todo. Y bajamos hacia abajo y nos vamos a la parte de paralab. Vamos a buscarlo y nos lo encontramos aquí. Paralab. Bien, paralab, le dais. Esta sería la secuencia de lo que haría un proyecto de estos paralab. Como veis. También aquí. Esto
paralela fijo. Bien, es muy sencillo. Este sería su código. Tenéis aquí el código, tenéis el CSS, ahí como veis, y tenéis más CSS. Tendréis que copiar, esto iría al CSS, copiaríamos lo que sería el CSS, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Nos vamos a nuestro CSS y nos vamos a ir hacia abajo del todo. Ahí. Bien, y lo podemos copiar, por ejemplo, vamos a crear lo que sería un comentario. Bien, lo que hacemos es copiar el código este de paralela, lo copiamos, nos vamos a nuestro CSS, abrimos aquí un comentario y aquí pegamos nuestra clase paralela. Nos vamos aquí a nuestro index, vamos a abrir otra sección y le vamos a poner aquí la clase y le vamos a poner una imagen. Buscaríamos nuestra imagen, por ejemplo, aquí vamos a colocarle esta misma imagen que tenemos aquí. Esto está en la carpeta de imágenes. Vamos hacia acá para buscar nuestra imagen, porque nos está diciendo background image, la URL en donde se encuentra esa imagen. Tendríamos que ponerle dos puntos, empezar por dos puntos, porque está metida en una carpeta. Le tendremos que poner su correspondiente barra. Bien, y está en una carpeta llamada image y le vamos a poner pues nuestro banner. Vamos a usar el mismo banner para que veáis cómo sería nuestro paralela. Bien, tendríamos un height, podemos poner un mínimo height o quitarle el mínimo y ponerle un height de 500 píxeles para que la imagen se vaya hacia abajo. Si no lo ponemos, veríamos lo que ocurriría. Y lo siguiente sería background attachment, perdonad por la pronunciación, pero no le hemos puesto fixe, que es fijo, para que se quede el paralela ahí quieto. La posición, centrado de izquierda o derecha. Background repeat, no repeat, porque si repetimos la imagen se repite varias veces. Y lo que background size sería el tamaño, digamos, lo podemos poner cover. De todas maneras, vamos a ver un poquito cómo se podría poner de otras maneras. Bien, si nos vamos a nuestro proyecto web y quedaría nuestro paralela de la siguiente manera. Si veis, voy moviendo, la imagen queda fija y esto sería lo que sería un paralela. Conforme vayáis subiendo, lo que pasa que no tengo más párrafos abajo, no me deja subir más, pero para que veáis lo que sería un paralela. Ya si nos vamos por ejemplo, a que nos expliquen lo que significaría cada cosa, si bajáis un poquito más aquí de la documentación, esto lo leéis, lo ponéis en español y aquí os aparecería un poco
Si nos aparece aquí en lo que es Parallax, aquí en CSS, os vais aquí a CSS avanzado y aquí os aparece, o en este CSS miráis lo que sería el background, y aquí os aparece el background image, os explica repeat o no repeat, aquí os aparece todo, y os da la explicación y para qué sirve, qué son esos atributos. Ahí nos aparece, y bajando, y os va apareciendo, y os aparece, ¿ves? Background repeat. Background repeat, aquí os dice qué es lo que significa repeat, o en el eje X o en el eje Y. No repeat, ya ustedes vais probando, vais poniendo. Este era como os aparecía, fixe, que es fijo, y os va apareciendo. Esto lo viene bien explicado. Bien, hasta aquí la cuarta entrega de este video tutorial de nuestra web ficticia, por el tema de hoy de cómo insertar un Parallax. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os gustan, suscribiros, compartirlo, dar un like. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Abrazos, saludos, bye bye.